Hola, ¿qué tal? Saludo nuevamente, muy especial para todos a través de I Love My English Class, el canal para aprender inglés en español. Yo soy Ricardo Molina y los invito a conocer este tema que hay algunos dicen, oye, profe, el pasado simple tiene sus cuestiones allí, los verbos regulares, irregulares, el cambio, que el infinitivo, que... Pero vamos a aprenderlo hoy muy fácilmente y sé que con el video vas a entender muy claro este tema llamado Past Simple o The Simple Past. Es the same, ok, it's the same. Ok, vamos a trabajar con el pasado simple, que son aquellas cosas que nosotros hicimos antes. Aquellas acciones que ya realizamos hace mucho tiempo atrás o hace 3 minutos. ¿Sí? La podemos utilizar en los dos contextos. Yo estudié matemáticas el año pasado. ¿De acuerdo? Estoy hablando de hace mucho tiempo. Podríamos decir, yo acabé de beber el jugo que estaba en la nevera. Eso fue hace poquito, pero también es pasado simple. Bien sea lejos o bien sea cerca, es el pasado simple. Y hoy vamos a empezar a utilizarlo y cómo aprender a trabajarlo en inglés. Bien, nuevamente, como pueden observar aquí, tenemos diferentes elementos que van a ser vitales para nuestra explicación el día de hoy, los verbos, unos verbos en particular que me van a servir mucho, y vamos a hacer oraciones en afirmativo, negativo, en interrogativo para entender la estructura gramatical. Pronombres nuevamente, I, she, he, it, you, we and they, ¿de acuerdo? Fundamentales. Bien, vamos a iniciar. El pasado simple, como les decía, son acciones que hicimos hace rato o hace poquito. Esas acciones hacen parte de los verbos y los verbos igual en español cambian su forma. Si yo digo, yo escribo una carta, entendemos de que lo estoy haciendo ahora en presente. Pero si yo le digo a alguien, hey, ¿sabes? Yo escribí una carta. Me está entendiendo de que no lo hice hoy. Bueno, se lo puede haber hecho pero hace unos minutos, pero no en el momento en que le estoy hablando. O lo puede haber hecho hace 5 años atrás. Esa palabra escribir cambia. Escribí está en pasado. Ella escribió está en pasado. Nosotros escribimos una carta está en pasado. ¿Qué pasa en este caso? Que vamos a utilizar, como por así decirlo, la misma esencia en inglés. Pero en inglés hay dos cosas bastante particulares. Y es que los verbos, esos que te aprendiste, que te los sabes, que sabes cómo utilizarlos en presente, van a tener un cambio en categoría llamado regulares e irregulares. ¿Qué es eso, profe? Muy bien, les voy a explicar. Los verbos regulares son aquellos, ¿sí? Un conjunto de los mismos, que para poder que funcionen en pasado debemos agregarle ed al final, id. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el verbo cook, to cook o cook, que es cocinar, que es un verbo regular, para poder nosotros decir yo cociné, él cocinó, nosotros cocinamos, uy, ellos cocinaron una sopa el fin de semana, qué rica esa sopa, ¿de acuerdo? Ese cocinar, debemos agregarle ed at the end, ed al final, cooked, cooked, no digas cooked, cooked. ¿Por qué? Porque en la pronunciación los verbos regulares tienen ciertos cambios según las sílabas y según la fonética. Luego estaremos en un video analizando ese tema y practicando más sobre él, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a trabajar en la gramática. Cooked es un verbo regular. ¿Por qué? Porque si lo quiero convertir de infinitivo a presente, aquí está en presente. Y si lo voy a utilizar en pasado, simplemente agrego ed al final. Cooked, ¿de acuerdo? Un ejemplo, I cooked the dinner. Yo cociné la cena. Bien. ¿Qué pasa con los otros verbos? La otra categoría de verbos, chicos, se llaman verbos irregulares. Y los irregulares es que ellos cambian su forma cuando vamos a utilizarlo en pasado. Ejemplo, to go es ir, ¿de acuerdo? Pero yo quiero decir, no, es que yo fui, o ella fue, o nosotros fuimos a tal parte. Pues bien, el verbo pasado de go es went. Miren que es completamente diferente. Yes? Y es un verbo irregular. I went to the party last Saturday. Yo fui a la fiesta el pasado sábado. I went, yo fui. Es el pasado de go. No es un verbo regular porque no le agrego nada, sino que cambia su forma. Pero también en esta categoría de los verbos irregulares encontramos alguno que no les pasa nada.
que no cambian. Sí, señor. Por ejemplo, el verbo to cut, cortar. En este caso, cortar en pasado también es cut. ¿Cómo, profe? Y entonces, ¿cómo yo sé que en la oración el verbo cut no es cortar en presente, sino cortar en pasado? No sé si es corto o corté. Bien, esto ya depende del contexto. Por ejemplo, hey man, you know something? What? I went to the forest. Yo fui al bosque. I went. Está en pasado. ¿Sí? What happened? ¿Qué pasó? I cut the tree. Y corté el árbol. Oh, sorry. Yes? Y corté. I cut. Sé que puede utilizarse en presente o en pasado, pero miren que el contexto, si yo ya le digo a alguien que yo fui al bosque, ya me está diciendo que ese verbo está escrito y está significando en pasado. ¿De acuerdo? Ahí está entonces, chicos, la diferencia de los verbos regulares e irregulares. ¿Cómo sé yo cuándo son regulares o irregulares? Exactamente, ya me conoces. Te los debes aprender. ¿Cuáles son regulares y cuáles son irregulares? ¿Y cuál es su cambio? Yes. ¿Cuál es el pasado de cada uno de ellos? Vamos entonces con oraciones muy sencillas para ir practicando con nuestro tiempo pasado simple. Por ejemplo, el que dije hace un ratico. I cooked the dinner. Yo cociné la cena. Yes, very good. I cooked the dinner. Normal, sujeto, verbo complemento. Yo cociné la cena. Vamos con she, vamos a utilizar went, el pasado de go, went. Por ejemplo, she went to the party. Ella fue a la fiesta. Yes? She went to the party. A diferencia del presente simple, aquí no hay que agregar nada, ni eses, ni nada, otras reglas. Normalmente went, como se puede utilizar con she, he, it, también con I went, you went, we went, whatever. Ok, very good. She went to the party. Ella fue a la fiesta. Vamos con cut. He cut the tree. Vamos a colocar el mismo ejemplo que di ahora. Él cortó el árbol. ¿De acuerdo? He cut the tree. ¿Cómo sé yo que está en pasado? Porque el contexto, la oración me lo está diciendo. Sin embargo, por ejemplo, podemos dar acá un pequeño truquito y mirar que este verbo no está en presente en el caso con he porque no lleva una S, ¿cierto? ¿Recuerdan? Si llevara una S aquí es que está en presente. He cuts the tree. Él corta los árboles o el árbol. ¿De acuerdo? Pero en este caso vamos a aprenderlo como en pasado. He cut the tree. Él cortó el árbol. Muy bien. Y finalmente, pues vamos a hacerlo con it, nuevamente con cook. Vamos a hacer, por ejemplo, que una máquina es capaz de hacer ensaladas. ¿Yes? Ok, entonces the machine o it, que es singular, cosa o animal. The machine, la máquina, o it, yes, cooked, cocinó la ensalada, the salad. Ok, it cooked the salad. La máquina o eso cocinó la ensalada. Vemos que está en pasado porque lleva ed at the end, al final. Bien, vamos entonces a hacer rápidamente las siguientes. Sigamos utilizando algunas. ¿Cómo sería con ir? Tú fuiste al cementerio. Uy, uy, uy. ¿Cómo sería? Very good, excelente. You went, yes, to the cemetery. Very good, very good. Vamos con cut, yes, vamos con cut. ¿Listo? ¿Cómo sería cut? Nosotros cortamos el césped o la grama, la hierba. ¿Cómo sería? No importa si no sabes césped o hierba, pero ¿cómo sería la oración? Very good. We cut, yes, the grass. Yes. Cortamos el césped o la hierba. Very good. We cut the grass. En pasado. Yes. Y vamos con they, con cook, nuevamente con cooked, para poder utilizarlo. Nosotros cocinamos la sopa, como dijimos al principio. Yes. ¿Cómo sería? Very good. We cooked, yes, the soup. Okay, very good. Recuerda que con A sería jabón, ¿no? Pero the soup, la sopa. We cooked the soup. Nosotros cocinamos la sopa. Quedó riquísima. It was delicious. Very good, excellent. Ok, como pueden observar, entonces no cambia mucho la estructura, igual que en español, sujeto, verbo, complemento. Vamos con el negativo rápidamente.
Con el negativo vamos a utilizar la misma esencia, la misma regla gramatical que se utiliza en presente. Necesitamos un verbo auxiliar. ¿Recuerdan cuáles son los verbos auxiliares en presente? Muy bien, do and does. ¿Recuerdan? Y que uno para negar y preguntar necesitaba utilizar do and does. Yes? I don't speak English. Yes? Yo no hablo inglés. Very good. O, por ejemplo, en pregunta, does she go to the party? ¿Ella va a la fiesta? Does she go? ¿Recuerdan la utilización? Bien, es la misma utilización en pasado simple. Pero en el pasado simple ya no vamos a utilizar ni do ni does. Ya vamos a utilizar alguien llamado did, el hermanito de do and does. Y ese did va a servir para todos nuestros pronombres. Ya no necesitamos does con estos tres, y do con este, y do con este y con este. Ya did funciona para todos, ¿de acuerdo? Vamos a mirar cómo se arma la oración y qué cambio tiene. Yo cociné la cena. Voy a decir que no la cociné, no, yo no fui. Quedó maluco, yo no fui. ¿Cómo sería entonces? I, yes, si seguimos la regla, did, ok, el verbo auxiliar, not, la negación, yes, cook, y desaparece la regla del regular ed, no debes colocarlo. ¿Por qué? Porque ya el did me está diciendo que la oración está en pasado. I did not cook the dinner. ¿Ok? Very good. Ahorita corremos aquí el interrogativo. I did not cook the dinner. ¿Ok? Very good. Excellent. El did y el not se pueden contraer. ¿Cómo sería? Very good. Didn't. Algunos británicos dicen didn't. Very good. Excellent. I didn't cook the dinner. Yo no cociné la cena. Miren que el verbo que normalmente debe tener ed al final porque es regular para poder hacer la oración en pasado, aquí ya no la tiene ed. ¿Por qué? Porque el did está generando, da el significado que toda la oración está en tiempo pasado. ¿Yes? Yo no cociné la cena. Very good. Vamos a ver qué pasa con she. Ella fue a la fiesta. ¿Cómo sería ella no fue a la fiesta? Vamos a darte un ratico. She. Very good. She, ella, did, yes, not, went, not went, go. Very good. She did not go to the party. Yes, ella no fue a la fiesta. ¿De acuerdo? El verbo vuelve a estar en su forma, por así decirlo, presente, yes, go, porque el did es el que hace que lo leamos o lo traduzcamos en pasado. Nuevamente, did and not sería didn't. Very good. She didn't go to the party. Ella no fue a la fiesta. Very good. Vamos con he. ¿Cómo sería él no cortó el árbol? Very good. He did not cut the tree. Él no cortó el árbol. Very good. Yes. ¿Cómo lo contraemos? Didn't. Excellent. Very good. Él no cortó el árbol. Este cut viene siendo el mismo porque recuerden que cut como verbo irregular no tiene ningún cambio. Se conserva tal como es. Pero ¿cómo sé que está en pasado? En afirmativo. El contexto me lo dice. O en negación porque el did es solo para pasado. Me está diciendo que lo lea y lo interprete como pasado. Él no cortó el árbol. He didn't cut the tree. Finalmente, la máquina no hizo la ensalada. ¿Cómo sería? Very good. It didn't, vamos a hacerle una vez. It didn't, yes, cook the salad. Eso no hizo la ensalada. O, vamos a hacerlo con nombre. The machine, la máquina, yes, didn't cook the salad. Yes. Que recuerden que it reemplaza the machine o the machine it. ¿De acuerdo? Singular, objeto o animal. Finalmente con you, ¿cómo sería? Tú no fuiste al cementerio. Uy, no, usted no fue. Usted no fue al cementerio, yo lo vi, usted no fue. ¿Cómo sería? Very good. You, yes, didn't
Ahí lo estoy contrayendo porque vamos a aprender mucho a contraer, ¿de acuerdo? Did not, vamos a contraer mucho. You didn't go, yes, to the cemetery. Tú no fuiste al cementerio, ¿de acuerdo? You didn't go to the cemetery. No fuiste al cementerio. ¿Cómo sería con nosotros no cortamos el pasto o el césped? Very good. We didn't, siempre con did. We didn't cut, yes, the grass. O the lawn, si lo quieren utilizar también, el césped, the lawn. Y finalmente, they cooked the soup. Ellos cocinaron la sopa. Vamos a decir que ellos no la cocinaron. Very good. Eso, lo estás haciendo muy bien. Entendiste excelente el tema. They didn't cook. Vuelve otra vez a su norma estado. Yes. The soup. Ellos no cocinaron la sopa. Excellent. Okay, great. This is the negative form. Esa es la forma negativa del cómo utilizamos el pasado simple. Permítanme entonces borrar un poquito, aunque yo creo que acá lo podemos hacer y queda muy simple, muy chévere, para no borrarlo y ustedes tengan en cuenta para copiar allí. Vamos entonces aquí a hacer el simbolito, porque es muy sencillo. Voy a utilizarlo con 2 o con 3 y ahí mismo van a entender. Igual que el presente simple, lo que vamos a hacer con el did es que lo vamos a colocar ¿dónde? Very good. Al inicio de la pregunta. Simplemente. Eso es todo. Y el verbo, nada que lo ponen en pasado. Siempre que esté did, debe conservarse en su estado normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a mirar. Voy a coger una de aquí. Vamos a hacerla con la primera. Voy a decir, cociné la cena. Uy, ¿será que yo cociné la cena? No me acuerdo. Muy bien. Sería entonces did. Yes. Did. Verbo auxiliar. I cooked. ¿Va en presente o en pasado? Yes, en presente. I cooked, porque el did permite que esté en presente. Ya está, dice. Did I cook the dinner? The dinner. Verá, ¿será que yo cociné la cena? Yo no me acuerdo y me están diciendo que había quedado eso muy mal. Very good. Did I cook the dinner? ¿Cociné yo la cena? Miren que did va al inicio de la oración y el cook no cambia. Vamos a utilizar con she o con he o con it, que son los que a veces tienen sus cambios. No pasa nada, sigue lo mismo. Ella fue a la fiesta. Vamos a preguntar, ¿ella fue a la fiesta? ¿Cómo sería? Very good. Did, yes. Did she went o go? Very good. Go. Excelente, porque el did hace que todo se lea en pasado. Did she go to the party? Ella fue a la fiesta. Very good. Y ahí está entonces. Y lo mismo, chicos, serían con los demás, con you. Recuerden que con did se trabajan todos, tanto I, she, he, it, you, we, and they. ¿De acuerdo? Y solamente debemos colocarlo al principio. No se les olvide la marked question, signo de interrogación. Bien, finalmente, como lo explicaba también el presente simple, si lo van a utilizar con las double H question, what, where, when, lo único que tienen que hacer es colocar la WH question antes de la oración. Por ejemplo, what did you do yesterday? ¿Qué tú hiciste ayer? Yes? O where did you go last Saturday? ¿Dónde tú fuiste el pasado sábado? ¿Yeah? Primero la double question, verbo auxiliar, sujeto y el verbo en presente. Where did you go? Yes? Simple como esto. Ok, chicos, esa es la explicación del pasado simple. Recuerden que en el canal o en la página también tenemos las diferentes actividades referente a los videos y a las explicaciones en ilovemyenglishclass.wix.com/Ricardo Molina. Ahí encuentran no solamente también los videos o los enlaces para YouTube, sino que también hay algunos ejercicios de práctica para que ustedes puedan entonces mirar cómo entendieron bien el tema y lo puedan entonces practicar en casa y estar súper con todas estas explicaciones. Ok, chicos, me encantó acompañarlos. Recuerden suscribirse, darle like al canal y estar siempre conectados con I Love My English Class. If you love it, you learn it. Bye bye.